Muy buenos días, ya jueves 14 de enero de 2021 y en esta jornada, pues no solamente vamos a recibir en breve los datos ya de los pedidos nuevos de pago de subsidio por desempleo en Estados Unidos y otras informaciones en un contexto realmente con muchísima carga de información política. El día de hoy queremos enfocarnos en un estudio, en un análisis muy interesante que emitió hace algunas horas el Bank of America en relación con la economía mexicana. Y es muy importante porque el mensaje es muy claro y lo que se dice es que aquí hay que cambiar las cosas para que México no tenga un 2021 de muy débil crecimiento. No lo digo yo, quien lo dice es nuestro invitado y yo le agradezco muchísimo a Carlos Capistrán, él es economista jefe para México y Canadá de Bank of America, que nos acompañe este día, Carlos, pues para hacer esos descripciones de por qué hay que pensarlo en esos términos. México tiene sí o sí que cambiar, digamos que la combinación de factores que le promueven el crecimiento económico. ¿Qué nos dices? Hola Gaby, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Mira, el diagnóstico es muy claro, ¿no? O sea, México tuvo una contracción, igual que muchos otros países, el año pasado, muy fuerte. Pero hay que recordar que, número uno, México ya había tenido una contracción desde el 2019, primero. Segundo, la contracción del año pasado fue muy grande. O sea, mientras Estados Unidos se contrajo 4%, alrededor de 4%, México se contrajo entre 8 y 9%. Entonces, es una caída mucho más fuerte que la de Estados Unidos. Entonces, algo más está pasando. Y el tercer punto importante es que cuando uno ve la composición de la caída en México, resulta que mientras toda la economía al mes de octubre venía cayendo 9%, el componente doméstico venía cayendo mucho más. El consumo venía cayendo 12% y la inversión venía cayendo hasta octubre 20% prácticamente. Entonces, quiere decir que hay algo fuera del contexto global y fuera del contexto de la pandemia que está afectando a México. Y nosotros creemos que esas son, pues, la política económica que está siguiendo México y que es la que, como tú mencionabas, creemos que hay que cambiar. ¿Qué es lo que te hace deducir que ese es el factor que hay que cambiar? Ya me diste las estadísticas, pero ¿qué te lleva directamente, inequívocamente a decir es esto? Bueno, número uno, cuando platicas con muchas empresas, con muchos inversionistas, lo que te dicen ya desde hace un tiempo es, hay mucha incertidumbre de política, ¿no? Primero fue externa con la renegociación del tratado comercial, pero últimas fechas ha sido más doméstica. Simplemente si te fijas en estos días, se están discutiendo tres posibles cambios, que si eliminan la ley del outsourcing, que si a Banco de México le van a cambiar su ley, ¿no? Que si se van a eliminar organismos autónomos, para lo cual se requiere cambios constitucionales. Todos esos cambios pues, te producen incertidumbre porque te cambian las reglas del juego. Y si tú ves la inversión ya de muchos trimestres para acá, ha venido cayendo de una forma muy, muy importante. Entonces ahí hay algo. Y la otra es la parte política fiscal y monetaria. Si la comparas con el resto del mundo, con países desarrollados, pero también con países similares a México, ves diferencias muy notorias. Por ejemplo, el Fondo Monetario tiene una gráfica donde ve el impulso fiscal de todos los países que siguen, ¿no? Estados Unidos, Europa, Asia, África, Latinoamérica, y México es el que menor estímulo fiscal está dando para ayudar a las empresas con la pandemia. Y las tasas de interés siguen relativamente altas a otros países. Entonces, claramente una política económica diferente, con un resultado de que en lugar de que el PIB, el crecimiento sea mejor que en otros países, es peor que en otros países, ¿no? Entonces, claramente ahí hay algunos ajustes que pueden hacerse. Te voy a hacer una pregunta que parece injusta hacértela a ti, y es aquí relacionada con cuánto tiene o puede, hay espacio para que cambien los funcionarios de su manera de pensar o cuánto esto significa que hay que cambiar de funcionarios. Y por eso es injusta, porque tu tarea es del análisis técnico, pero al final del día hay una trayectoria detrás de quienes hoy están encabezando Banco de México, la Secretaría de Hacienda, y en función de esa trayectoria es que te pido una respuesta. No, los funcionarios, sobre todo cuando ves Banco de México, cuando ves la Secretaría de Hacienda, en México seguimos teniendo funcionarios con excelente trayectoria y que perfectamente conocen la economía de México. A mí me parece que un poco lo que está pasando es que estamos en este
equilibrio en donde cada política está trabajando sus propias cosas. Por ejemplo, Banco de México está muy concentrado en su objetivo, que es lograr que la inflación esté en 3%, y lo está haciendo muy bien. La inflación cerró el año en 3.1%, ¿no? Hacienda está muy concentrado en cuidar los dineros públicos, ¿no? Y el presidente tiene muy claro que no quiere endeudarse más, entonces están muy enfocados en hacer eso. Pero me parece que el problema más bien es que hay que dar un paso para atrás y hay que ver todas las políticas, las tres juntas, la política económica que sigue el presidente, la política de Hacienda y la política de Banxico. Hay que ver las tres juntas y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Se están ayudando estas políticas o no se están ayudando? Y esa es la parte que falta coordinarlas para que se ayuden más. Si de la parte del Ejecutivo se disminuye la incertidumbre, eso ayuda con el riesgo país, eso le permite a Banco de México bajar las tasas de interés sin descuidar su objetivo de inflación, y menores tasas de interés le permiten a Hacienda endeudarse a un menor costo y eso abre espacio fiscal. Entonces, hay otro equilibrio que es un equilibrio de un círculo virtuoso en donde las tres políticas económica, fiscal, monetaria trabajan juntas y logran un mejor crecimiento. Entonces hay que movernos hacia allá. Si hay voluntad o no para moverse hacia allá o si hay deseos de hacer este cambio, eso no es claro, ¿no? En este momento quizá no. Y por eso el pronóstico que tenemos para este año es de un crecimiento de 3%, que después de una caída que te decía está entre 8 y 9, pues no es nada, ¿no? Entonces nosotros por lo pronto seguimos pensando que mientras México esté en este equilibrio de políticas que cada una se fija en su objetivo, pero no en el objetivo común, vamos a seguir creciendo poco, con poca inversión. Y este es un año electoral y el factor político, pues ya lo estamos viendo en Estados Unidos manifestarse, aun cuando hay este optimismo por las vacunas, etcétera, y por lo que se ha hecho para meter primera con impulso en Estados Unidos, que no es el caso, como dice Carlos, en México. La gran pregunta es cuánto pesa el factor político en el cambio o en la motivación para ajustar específicamente pues esta combinación de ingredientes, Carlos, que estás viendo como pronóstico a raíz de ese factor político que se ha incorporado durante todo este año para México. Es que justo ese factor político ahorita no está ayudando para promover un cambio, porque la aprobación del presidente sigue estando bastante alta. Entonces, a pesar de una caída muy, muy fuerte en el crecimiento, por hablar de la parte económica y no meternos a la parte de salud, digamos, ¿no? Pero simplemente la parte económica es una caída gigantesca. La es la peor caída en crecimiento que ha tenido México en su historia, ¿no? Y otra vez, una parte es la pandemia, pero claramente hay un componente específico de México porque caímos mucho más que otros países, ¿no? Entonces, uno pensaría que eso podría haberse reflejado en cierta presión política antes de las elecciones, por ejemplo, con una disminución en la aprobación del presidente, pero esto no es así. Entonces, esa parte todavía no está metiendo una presión al cambio, ¿no? Y por lo tanto, nosotros pronosticamos, por lo pronto, pues que las cosas van a seguir igual y por eso traemos un crecimiento bajo, ¿no? Entendido. Ahora, ¿qué significa eso para terminar de recuperar lo perdido por la pandemia? Ya no hablemos salir de lo perdido y estar en tablas antes de que ocurriera este colapso brutal en todo el mundo. Pero ¿qué le representa a México no cambiar de dirección? ¿Cuál es ese costo de oportunidad que anticipas en términos de recuperación y el tiempo que le tomará? Bueno, pues México cayó entre 8 y 9% el año pasado y ahora solo estamos pronosticando que va a crecer 3%, con lo cual al final del año la producción todavía va a estar bastante por debajo de como estaba antes de la pandemia. Entonces ese es el costo, ¿no? Y si después regresas a una tasa de crecimiento de 2% o 2,5%, que es lo que tradicionalmente crecía México, pues incluso a finales del próximo año todavía no vas a alcanzar el nivel de producción que tenías. ¿Eso cómo se compara con otros países? Bueno, nuestro pronóstico en Bank of America para Estados Unidos es que para finales de este mismo año ya va a tener el nivel de producción que tenía antes de la pandemia, en parte por todo el estímulo fiscal gigantesco que se está dando en Estados Unidos, pero sí es una diferencia importante, ¿no? Es mucho más rápida la recuperación. Ahora, México tiene la ventaja de que Estados Unidos se está recuperando, entonces eso le ayuda, y también en la parte de la vacunación, México ha hecho un buen trabajo comparado con otros países de Latinoamérica en tener un buen portafolio de vacunas disponibles, ¿no? Distintas vacunas
y en un número que comparado contra los números que estamos viendo en otros países de Latinoamérica, se ve un número adecuado, ¿no? En el sentido de que prácticamente cubren toda la población. Entonces, esas dos Perdón cosas que parece que van eso, bien. sobre ese tema, déjame solamente interrumpirte para preguntarte, ya hemos visto en Estados Unidos lo que pasa cuando se tienen 20 millones de dosis, pero se están vacunando a 9 millones de personas, que es decir, tenerle las vacunas no significa tenerla en el brazo. Y este factor en términos de tiempo, ¿qué es lo que están ustedes o qué es lo que estás viendo en el caso de México en términos de desafío logístico para llevarla al país en cuanto al Plan Nacional de Vacunación? Que hay quienes me dicen, médicos, el plan no está claro, el plan no define muchas cosas. ¿Qué es lo que tú ves desde donde tú estás parado? Bueno, o sea, el primer punto es asegurarse que hubiera vacunas suficientes. Lo que estamos viendo en países avanzados, Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, es que tienen acceso a muchas más dosis de las que necesitan, ¿no? 2, 3 veces el número de su población. En países emergentes, los que están bien, como México, tienen más o menos para cubrir a toda su población, digamos, una vez, ¿no? Los países que no están bien, pues ni siquiera les alcanza para cubrir toda su población. Entonces ahí México va bien en ese primer paso. El segundo paso que estamos viendo en otros países es que, pues sí, entre más grande sea tu población, entre más grande sea tu país, como en Canadá, como en Estados Unidos, es muy difícil llegar a toda la población, ¿no? Ese va a ser un reto para México. En México somos más de 100 millones y algunos viven en lugares remotos, ¿no? En el sur, en la sierra, y entonces va a ser muy difícil llegar a esos lugares, entonces ahí hay un reto importante. Entonces eso te dice que simplemente va a haber por lo menos unos 6 meses de rezago entre que la vacuna esté ya disponible y, como dices, en el brazo de mucha gente en Estados Unidos y lo que va a estar en México. Pero esos 6 meses de rezago parecería un escenario pues medio optimista, ¿no? Yo digo por lo menos 6 meses de rezago. Yo creo que en Estados Unidos para el verano ya mucha gente va a tener la vacuna. Yo creo que en México eso va a ocurrir más bien hacia finales de año, ¿no? Entonces todavía todo este año puede ser difícil en esos términos. Carlos Capistrán, ¿cómo comparas el optimismo que ha generado? Vemos los mercados, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo traigo porque es más fácil para comparación. El corto plazo está muy claro, el corto plazo está terrible en Estados Unidos, California, los contagios, todo lo que ya sabemos. Mediano plazo hay un enorme optimismo y el optimismo se exacerba cuando sabemos que viene Joe Biden, cuando sabemos que están hablando de hasta $2 billones y un paquete de alivio adicional que está proponiendo en un discurso, por cierto, esta noche. Y como Carlos acaba de señalar, el empuje que trae o esa inercia que va a generarle Estados Unidos a México va a ser una muy buena noticia. Pero yo te quiero preguntar cómo se compara ese optimismo que escuchas entre los inversionistas o incluso en la comunidad de analistas y expertos como tú. Cuando miras el corto plazo y el mediano plazo, el informe de ustedes está muy claro, deja claro que pues no son tan optimistas, pero más allá de lo que tú estás diciéndome, ¿cómo ves a los demás que miran a México, sea inversionistas, sea analistas, en relación con optimismo, pesimismo de mediano plazo, para entender cuál es el apetito a acercarse a invertir en México? Mira, de corto plazo, mucha gente está preocupada por el crecimiento en México. Yo te dividiría en dos tipos de inversionistas. Hay los que están muy preocupados por el crecimiento en México, entonces es difícil invertir, por ejemplo, para inversiones en casa de bolsa y estas cosas, porque no hay crecimiento, ¿no? O traer inversión extranjera directa, porque no hay crecimiento. Esos son un tipo. Estoy hablando corto plazo primero. Hay otro tipo de inversionistas que sí está invirtiendo en México, pero eso es porque la tasa de interés en México se quedó muy alta. Entonces dices, la tasa de interés está alta, las cuentas fiscales se ven bien en el corto plazo porque no está gastando mucho el ejecutivo. Entonces allá hay un carry, como le decimos en los mercados financieros, y eso está trayendo algo de inversión y eso está manteniendo el peso con cierta fortaleza. Entonces en el corto plazo hay esta separación. Mediano plazo, los extranjeros ven dos cosas buenas para México. Lo que tú mencionaste, que es Estados Unidos se ve bien, con mucho dinero que va a traer la nueva administración, con muchos proyectos. Y la otra cosa que se ve bien, recuerda que está este tema de la guerra comercial que inició Trump con China, que es posible que de manera diferente, pero es posible que continúe con la administración de Biden, y eso representa una oportunidad para México. México ya renegoció con Estados Unidos el tratado comercial, ya es válido por lo menos por 16 años más, y sí hemos visto que muchas empresas que estaban basadas en Asia se están moviendo hacia Norteamérica. Algunas se mueven hacia Estados Unidos con robots, pero algunas otras están poniendo un pie en México. La gran oportunidad de México de mediano plazo es esa. La gran oportunidad es que sigue pegado a Estados Unidos, esa relación ya pasó el momento difícil, ya está firmado un nuevo tratado comercial y vemos que hay un movimiento de reshoring, ¿no? Le llaman en inglés, de Asia hacia Norteamérica,
Entonces, mediano plazo, ahí hay una ventana de oportunidad. Sigue haciendo ruido lo que mencionábamos hace un momento de las políticas domésticas que te cambian las reglas del juego. Entonces, el mediano plazo creo que va a ser un poquito una carrera entre qué va a poder más. Si Estados Unidos creciendo y empresas viniendo de Asia hacia Norteamérica, que pueden favorecer a México, versus este ruido doméstico que podría hacer que esas empresas, cuando se regresen a Norteamérica, desean irse a Estados Unidos y no a México, ¿no? Entonces creo que va a ser esa carrera, pero de mediano plazo hay factores que se ven bien para México, ¿no? Y qué bueno que lo subrayas. Y solamente para regresar al estudio que ustedes entregaron y que ha sido muy claro, México tiene que cambiar las autoridades, esa mix de política para alentar la inversión. Tu mensaje no puede ser más importante en un año como 2021, cuando 2020 representó el año en el que nos guardaron, nos guardamos, ahorramos o dejamos de invertir y de gastar. Y 2021 sería el año en el que quizás salimos, gastamos, pero es el año en el que hay que invertir, en el que tenemos que ver que las compañías invierten. Porque es el año en el que se supone que llega la vacuna y vamos a invertir. Yo quiero que me des el último mensaje en relación con esa trayectoria tan no buena que hemos visto en caída de inversión en México, para subrayar aún más el mensaje que trae el informe que tú, bueno, pues firmas también dentro de Bank of America. Este es el año de invertir, que se entiende, el año de fusiones, de adquisiciones, el año de más confianza. Y por eso es tan importante el mensaje que trae en tu documento, Carlos. ¿Cómo cerrarías? No, cerraría diciendo efectivamente que esta parte de incertidumbre de política que hemos tenido ya en México desde hace un rato es necesaria replantearla, ¿no? Hemos estado haciendo muchos cambios constantemente y entonces eso hace muy difícil para todas las personas en México y extranjeros que quieren invertir en México en tener un plan con un horizonte más amplio, porque no saben todos los cambios que vengan. Entonces, yo creo que es necesario hacer un cambio en eso, es decir, o dejar de estar cambiando las cosas a cada momento, o dejar un plan claro y preciso de estos son los cambios que se van a hacer, y este es el horizonte en el que se quieren hacer, y esta es la agenda de trabajo, ¿no? Porque me parece que parte del problema es que son muchas sorpresas, ¿no? De repente un día estás trabajando y de repente te llega el anuncio, bueno, ahora se va a modificar la ley de Banco de México. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Y al otro día, ahora se va a eliminar el outsourcing. ¿Cómo que se va a eliminar el outsourcing? Sí, y también mañana se van a eliminar los institutos independientes, pero ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la fecha en la que se van a eliminar? ¿Por qué razón? Entonces, eso, estar aprendiendo todos esos potenciales cambios, te distrae mucho y pues resta productividad, porque evita que estés pensando pues, en tu negocio y estés tratando de hacer mejor las cosas en tu negocio. Entonces, hay que bajar esa incertidumbre, ese es el principal. Y eso abriría, como platicamos hace rato, espacio para que Banco de México baje más tasas y espacio para que Hacienda pudiera apoyar un poco más, pues que es muy necesario estos apoyos, ¿no? Bueno, pues más claro no lo podemos encontrar con la ayuda de Carlos Capistrán, economista jefe para México y Canadá de Bank of America, y claramente lo dice allá en su background. Nos da mucho gusto saludarte, te deseamos un excelente 2021 y bueno, la invitación a que regreses, Carlos, a seguirnos poniendo en perspectiva los números, las estadísticas y lo que están ustedes viendo desde afuera. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Gaby. Bye.